Grupo CASE, generando riquezas. Ofrecemos servicios de asesoría, capacitación y soluciones empresariales siempre a la vanguardia y comprometidos con la mejora continua. Somos en México la primera empresa de asesoría y capacitación certificada en ISO 37001, Sistema de Gestión Antisoborno, y con registro de verificación de cumplimiento en la NOM 035. Ambas auditorías testificadas por la entidad mexicana de acreditación. Nuestros servicios: asesoría y capacitación en ISO, OEA, CITIPAT, seguridad patrimonial, comercio ético, normas oficiales mexicanas, IVA, IEPS, entre otras. Garantizamos la certificación en los tiempos planificados. En Grupo CASE nos volvemos parte de tu organización, combinando nuestro conocimiento con la experiencia en tu ramo, a través de una dirección y trato personalizado. Juntos implementamos estrategias para atraer más clientes, controlar cada una de las áreas, generar soluciones de ahorro, hacer partícipes a tus colaboradores en las metas y objetivos, potencializando sus habilidades. Desarrollo de habilidades directivas, gerenciales y operativas. Genera un ambiente laboral favorable en tu empresa a través del aprendizaje continuo. Grupo CASE. Somos agentes capacitadores con registro ante la STPS. Emitimos constancia de competencias laborales DC3 en los cursos y talleres en modalidades presencial, línea o híbridos. Desarrollamos contenidos conforme a las necesidades de capacitación que se requiere por la organización. Transferimos el conocimiento a través de reflexiones, ejercicios prácticos y dinámicos. Nos adaptamos al medio y al lugar. Consultas nutricionales, médicas y psicológicas que llegan hasta tu empresa. Invierte en la salud de tus colaboradores. Gana su lealtad por la empresa y genera utilidades, disminuyendo el ausentismo del personal, la baja productividad, el ambiente tóxico, derivados de una mala alimentación, problemas de salud, emocionales por ansiedad o por eventos traumáticos. Grupo CASE, tu mejor aliado en la salud de tu organización. Nuestros doctores, nutriólogos y psicólogos en modalidades presencial, línea o híbrido llegan hasta tu empresa o, si lo prefieren, asiste a nuestros consultorios. Realizamos diagnósticos y definimos el tipo de intervención para cada persona conforme al estado de su salud. Hola, buenos días. Bueno, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Muchas gracias a todos por estar el día de hoy aquí. Espero que ya puedan ver mi pantalla. Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de los 5 terms. Me voy a presentar para los que no me conocen. Soy Diana Cruz Ponce. Soy maestra en Comercio Internacional, soy licenciada en Comercio Internacional. También tengo un Train of Training avalado por FIATA y tengo un diplomado en Coaching Ontológico para negocios. Y bueno, me gustaría empezar haciendo las siguientes preguntas. Con este tema de los 5 terms, ¿cómo podríamos optimizar costos en nuestra operación? Y bueno, aquí yo les preguntaría o les pediría, imagínense que nosotros trabajamos en una empresa y de repente analizamos los términos de compra que tenemos con nuestro proveedor y nos damos cuenta de que cambiando el Incoterm pudiéramos tener un ahorro de $300 por operación. Entonces podrías llegar con tu jefe y le dices, ¿qué crees, jefe? Que estaba revisando y hoy nosotros compramos mediante un Incoterm CFR. ¿Pero qué crees? Si compramos un DAP, por ejemplo, pues nos podríamos ahorrar $300 por operación. Si tenemos $300, si tenemos a un ahorro de $300 por 10 operaciones al mes, estamos hablando de $3,000 al mes que te estás ahorrando. O sea, le podrías pedir un aumento de sueldo a tu jefe, le vas a decir, oiga, ya le ahorré
$3,000, pues a lo mejor de ahí me puede dar un 10% o cómo le hacemos, ¿no? Entonces, ahí podríamos optimizar costos. Dar un plus adicional y ganar más clientes. Ya estaba enfocado a los agentes de carga o a las empresas que nos dedicamos a dar asesorías o servicios, porque me han contado, el primo de un amigo, quién sabe si sea verdad, no me crean, pero hay forwarders que no saben ni siquiera leer un pedimento y nos ofrecen el servicio de despacho aduanal. Entonces, si no saben leer un pedimento, imagínate si sabe lo que es un Incoterm, ¿no? Tú como proveedor, como agente de carga, saber exactamente qué Incoterm le puedes dar a tu cliente a elegir, pues te da a ti una ventaja. Porque vamos a suponer que traes una importación y tienes que calcular los impuestos. Y de repente le preguntas a tu cliente, oye, ¿qué Incoterm compraste? Y él te dice, no, pues no sé. Y dices, tenemos un gran problema, ¿no? Porque si no sabe, entonces, ¿quién nos va a ayudar? ¿Quién tiene que saber? Entonces, si tu cliente no sabe, pues le puedes empezar a preguntar, a ver, ¿tú qué gastos pagaste? ¿Pagaste flete internacional? ¿Pagaste el seguro? No, pero pagó mi proveedor. No, pues es que el flete también lo pagó el proveedor. Ah, pues ¿sabes qué? Si viene vía aérea, pues a lo mejor sería un CIP, un CIP, o un CIF si fuera marítimo. Pero si no sabes qué preguntas hacerle, pues tenemos un gran problema, porque ni tu cliente sabe y tú tampoco sabes, ¿no? O por ejemplo, nosotros también que nos gusta ayudar a las pequeñas empresas que se están desarrollando en el tema de las exportaciones, y ellos no saben nada de comercio exterior. Lo que ellos quieren hacer es vender mi producto, y lo demás ya no me quiero preocupar. Entonces, ¿qué hacemos como agente de carga? Pues le decimos a nuestro cliente, mira, nosotros te recomendamos a lo mejor que se lo pongas puesto en el puerto de Veracruz. ¿Por qué? Porque nosotros te podemos ayudar, vamos por mercancía, te la llevamos al puerto o al aeropuerto, y nosotros nos encargamos de hacerte el despacho de aduana y lo demás ya que lo pague tu cliente. Ah, pues sí tienes razón. O a lo mejor sabes que es que no tengo dinero para pagarte el despacho de aduana o el flete. Pues vende el Xworks. Pero ¿cómo vamos a saberlo? Pues solamente sabiendo de Incoterms. Y nos ganamos un cliente más. Porque el éxito de un cliente es el nuestro también. Y nos garantiza la lealtad y que el cliente te recomiende y que te dé más embarques. Como importador o como exportador. O sea, imagínense si nosotros tuviéramos un catálogo de Incoterms para elegir o para ofrecer al cliente. Entonces, como exportador, a lo mejor yo le puedo decir a mi cliente, mira, ¿sabes qué? Si te lo pongo en mi planta, pues te cuesta 10. Pero ¿qué crees? Si te lo pongo en el puerto de destino, te voy a cobrar 50. Pero en esos 50 te voy a dar beneficios adicionales. A lo mejor te doy algunos días libres de demoras adicionales. A lo mejor te incluye una maniobra adicional, a lo mejor te doy más tiempo de crédito, pero si no sabemos cómo podemos dar ese abanico de servicios. Para nosotros es bueno porque ya vamos a tener un catálogo no solamente de un producto, sino también vamos a dar un plus adicional que va a ser el servicio. Bueno, entrando en materia, ¿qué son los Incoterms? El Incoterm, sus siglas son International Commercial Terms, que son términos de comercio. Ajá. ¿A qué nos ayudan? Pues básicamente determinan las responsabilidades y los costes que va a tener cada parte, en este caso el vendedor y el comprador. Yo como comprador, ¿hasta dónde te tengo que entregar la mercancía? ¿Hasta dónde es mi riesgo? ¿Qué costos debo de pagar? O yo como importador lo mismo. O como agente de carga también. Pues me contrataron un servicio Xworks. ¿Qué es lo que qué servicios debo de cotizar? ¿Qué servicios debo de dar? O de pronto le puedes decir a tu cliente, pues te puedo incluir el seguro por un costo muy mínimo. Y entonces ya estás vendiendo servicios adicionales. Bueno, los Incoterms se reconocen como reglas internacionales regidos por la Cámara de Comercio Internacional. Es decir, que si tuviera un conflicto de intereses o una controversia, pues tendríamos que ir a la Cámara de Comercio Internacional y revisar qué dicen los Incoterms.
y decir, oye, ¿sabes qué? Pues yo comprador negocié con mi vendedor X Incoterm, pero ¿qué crees? Que no se quiere hacer responsable. Entonces, para eso nos van a ayudar las reglas Incoterms. ¿Qué regulan? Pues bueno, nos van a ayudar a regular el lugar de la entrega de la mercancía. Si te lo voy a poner en mi planta, o yo tengo que recogerlo en el puerto de origen, o lo tengo que recoger en el puerto de destino. La transmisión de los riesgos es súper importante porque eso es algo que nosotros a veces no sabemos. Nosotros compramos, por ejemplo, un CFR y creemos que el riesgo es hasta que llegue a mi planta, por ejemplo, ¿no? Si fuera importación. Pero ¿qué crees? No. O sea, el riesgo se transfiere desde el momento en el que salió del puerto en la parte del flete internacional. Y entonces, aunque tu proveedor haya contratado el seguro, el que lo tiene que reclamar eres tú. Ajá. O si saliendo de mi planta se lo roban, ¿quién se va a hacer responsable? Yo como vendedor, mi cliente como el comprador, pero ¿qué nos lo va a decir? El Incoterm. ¿Quién asume los costos del traslado de las mercancías? Bueno, ¿quién va a pagar la parte del tramo nacional de mi planta o de la planta del proveedor al puerto de origen? ¿Quién va a pagar el flete internacional del puerto o del aeropuerto de origen al puerto o al aeropuerto de destino? Eso nos lo va a decir el Incoterm. Obligaciones documentales en las partes del despacho aduanero. En México, el Incoterm DDP nos dice que el exportador paga todo, incluso el despacho de aduana, el flete internacional, todo hasta que me llega hasta los impuestos de importación. Pero ¿qué crees? Que en México el importador sigue siendo tú, aunque tu proveedor pague todo lo demás. Y los trámites se van a hacer a tu nombre. Los permisos que necesites de COFEPRIS, de SEDENA, todos van a salir a tu nombre. Ajá. Entonces necesitamos saber cuáles son las obligaciones que yo tengo como importador y que tengo como exportador. Si yo como exportador quiero vender un DDP, que va a incluir todo, incluyendo los impuestos de destino, tengo las posibilidades de hacerlo. Conozco cómo es el puerto de destino o el país en destino, cuáles son sus regulaciones, cuánto paga de impuestos, cuánto paga de IVA, o si paga más impuestos. Entonces tenemos que considerar todo eso. Bueno, tenemos 4 grupos, los podemos dividir de diferentes formas. Hay Incoterms que son solamente para la parte marítima y otra para parte aérea, marítima, terrestre. Pero de esta forma me gusta acomodarlos porque nos van, digamos que están acomodados desde el riesgo menor hasta el mayor riesgo. Entonces, el ex-works es puesto en planta, mi proveedor viene, lo recoge y saliendo de mi planta ya no es mi problema. Si se lo roban, si tiene, no sé, un accidente, el camión, lo que sea, yo como exportador ya no es mi problema, pero como importador sí. Entonces, eso es lo que tenemos que revisar. En el FCA, FAS y FOB, el FAS y el FOB son Incoterms que se utilizan solamente para el tráfico marítimo y no nos incluye el flete internacional. Ahí necesitamos revisar, cada Incoterm va teniendo sus particularidades, pero se entrega en el puerto de origen. Ajá, algunos incluyen el costo de aduana, otros no, pero me lo va a decir el Incoterm. Luego el grupo C, que es el CPT y el CIF, que se usan para diferentes modalidades, el CFR y el CIF se utilizan solo para marítimos. Aquí estos Incoterms nos incluyen tanto el flete internacional como el seguro de carga. Y nos vamos al grupo de la D. Este ya nos incluye algunos costos de destino. Entonces cada uno nos va a decir qué es lo que tenemos que pagar. Por ejemplo, el DPU, que es uno de los Incoterms ahora que se establecieron en 2020, nos dice que sí lo tengo que entregar en la parte del cliente, pero además le tengo que incluir la descarga. Entonces necesitamos saber exactamente qué es lo que tenemos que
que cubrir, no solamente en términos de valores, sino si necesito contratar a alguien para que pueda descargar el camión, entonces hay que ponernos de acuerdo a qué hora va a llegar el camión, a qué hora van a llegar los maniobristas, etc. Y el DDP, pues sería el Incoterm más completo. ¿Por qué? Porque es el que incluye todo. Incluye recolección, que se recoja en el puerto de origen, que lo mandes al puerto de destino, que pagues los impuestos en destino, que lo mandes a la planta de destino. Entonces, como ven, por ejemplo, el Incoterm Ex Works prácticamente no tiene responsabilidades más que entregar la mercancía. Y el DDP tiene todas las responsabilidades. ¿Por qué? Porque vas a ser responsable hasta que se entregue a destino, con los impuestos pagados. Bueno, aquí yo pongo un ejemplo de estos dos Incoterms, y sobre todo porque están mal utilizados. ¿A qué me refiero con eso? La mayoría, o yo he visto con los clientes que manejamos, que muchos clientes manejan un FOB. En primera, el FOB es un Incoterm que se utiliza para el tráfico marítimo. Y muchos clientes los utilizan cuando traen mercancías de Estados Unidos para Laredo, por ejemplo. Los usan como FOB. Entonces no se podría utilizar, pues porque es un Incoterm solamente para el marítimo. Pero bueno. Después, las responsabilidades. Hoy en la exportación en México existe una maniobra que se llama costado de buque a muelle. Entre comillas, como exportador sería la última maniobra que pagaríamos. Ajá. Que sería la maniobra esta que podemos ver aquí. Ajá. La responsabilidad mía en el FAS termina cuando mi contenedor está al costado de buque. Entonces yo tengo que poner el contenedor a costado de buque y que lo suban al barco, como se ve aquí, ya no es mi responsabilidad, es responsabilidad del comprador. Si llega el barco, si se retrasa, si llega y no lo cargan, esa ya no es tu responsabilidad, esa ya va a ser la responsabilidad del importador. Ahora, lo vendemos FOB, pero está mal utilizado porque nosotros no pagamos la maniobra para que lo suban al barco. Tú pagas la maniobra para que lo pongan a costado de buque. No pagas la maniobra para que lo suban al barco. Normalmente esa maniobra ya está incluida en el costo del flete marítimo que te da la naviera. Pero nosotros creemos que es mi responsabilidad subirlo al buque y no. ¿Por qué? Porque tú no pagas esa maniobra. Sin embargo, cuando ocupas ese Incoterm FOB, aunque no pagues la maniobra, sí eres responsable de que la terminal suba tu contenedor al barco. Y entonces ahí estamos en un problema, porque si se retrasa, ¿qué va a suceder? Vas a tener que pagar. Ahora lo cambiamos del lado del importador. Para el lado del importador está perfecto. ¿Por qué? Porque hasta que me lo subas al barco, a mí no me importa si se cerró la aduana, si hubo mal tiempo, si hubo lockdown por tema de COVID, como sucedió en China. No me importa, tú me lo subes al barco y después de ahí yo ya me hago responsable. Si te generaron demoras y almacenajes, ese va a ser el problema del exportador. Entonces necesitamos saber cuál sería el ideal para nuestro tipo de operación. Pues, ¿cuál es la problemática? Bueno, estos son algunos puntos nada más, ¿no? Existen miles, bueno, no puedo decir miles, pero hay varios que no conocemos y cada operación es diferente por cada seguimiento, por cada producto, por cada país incluso. Entonces, desconocemos el alcance. No sabemos hasta cuál es mi responsabilidad, qué tengo que pagar. Ajá. Si un cliente te dice, oye, véndeme la mercancía y me lo pones ya puesto en mi planta en Irak, pues imagínate, son países bélicos, ¿no? Entonces, ¿te vas a atrever a mandar un contenedor que no sabes ni siquiera si va a llegar, le va a caer una bomba o algo? Entonces necesitamos saber el alcance. No tiene datos específicos. Entonces tú le dices, oye, es un FOB o un FAS. Entonces te dices, es un FAS, pues te lo mando a Veracruz. ¿Pero qué crees? Que lo tenías que mandar a Manzanillo, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor iba para Buenaventura. Y entonces tu cliente te va a decir, oye, pero ¿por qué me lo mandaste a Veracruz? Pues es que es el que más me queda más cerca. Pues sí, pero me lo tenías que mandar a Manzanillo. Sí, pero ¿a quién le dijeron?
O sea, por eso es que debemos de ser muy, muy específicos. Entonces tú dices que es FOB, pero si no sabemos qué puerto, pues no sabemos cómo lo vamos a mandar ni a dónde lo vamos a mandar. Entonces, no tenemos nada por escrito. ¿A qué me refiero con eso? A que hoy a lo mejor tú le dices, oye, véndeme un CFR o un FAS, ¿no? Un FCA, pero ¿qué crees? Que a lo mejor tu proveedor no sabe. Y entonces te dice, ah, sí, pero ¿qué crees? Que cuando llega a México, pues a lo mejor él te va a decir, oye, sí, te voy a mandar un CPT, que te tiene que incluir el flete internacional. Pero después cuando llega la aerolínea de, oye, me tienes que pagar un flete de $3,000. Oye, pero ¿por qué te tengo que pagar si ya debe de venir incluido? Y tu proveedor te va a decir, ah, es que se me olvidó. Pues es que no puede ser que se te olvidó. Si ya lo pactamos, pero pues es que las palabras aquí se olvidan, o a lo mejor ya no me acordé. Por eso necesitamos tener algo por escrito. Si no tienes un contrato de compra y venta, ponlo en una orden de compra. Que haya un correo donde te digas, oye, esta orden de compra debe de ser bajo el Incoterm CPT Aeropuerto Ciudad de México. Rechazo del valor de la aduana de importación. ¿A qué me refiero con esto? Pues tenemos en la base gravable para el cálculo de aduana, del valor en aduana, nos dice que es el valor de transacción, es decir, lo que te costó la mercancía, más los incrementables. El Incoterm nos va a determinar cuáles son los incrementables que tenemos que declarar. Si ya vienen en la factura, si no vienen en la factura, cuáles son los que tengo que colocar. Si vendí o compré un DDP, pues necesito colocar también en el pedimento el flete de destino. Tengo que poner los impuestos de la importación. Todo eso es lo que nos va a decir el correcto cálculo de impuestos. A lo mejor no sabías que tenías que declarar algo, que tenías que declarar tu flete internacional, que tenías que declarar los gastos de origen. ¿Y qué crees? A lo mejor la autoridad te va a decir, oye, ¿no me estás declarando en tu base de impuestos el flete, los gastos? ¿Qué crees? Que estás omitiendo impuestos porque eso incrementa la base gravable. Entonces, pues, ¿qué crees? Que vas a tener que pagar multa y datos inexactos. A lo mejor no necesitas o no tienes que declarar nada porque todo viene en la factura, pero sí existe un dato inexacto que también vas a tener que rectificar y vas a tener que pagar. Pensar que no tenemos responsabilidades. Esto me pasa mucho con el Incoterm Ex-Works, porque un cliente dice, oye, es puesto en mi planta, aquí lo dejo y ya, me olvido. Sí, es correcto, pero ¿qué crees? Que en México tú sigues siendo el exportador y debes de tener cuidado que aunque tú no pagues el despacho de exportación, alguien más lo está haciendo y tú eres el exportador ante la autoridad. Tu pedimento está correcto, están declarando bien el valor de la mercancía, las cantidades, el Incoterm. Todo eso tenemos que revisar, porque aparte si eres una empresa IMEX, pues a lo mejor tenías que hacer un pedimento RT de retorno y resulta que te hicieron una exportación definitiva. ¿Se podría arreglar? Sí, y si te das cuenta. Y si no, si van a pasar 3-4 meses, hay que meterle escrito a la autoridad, te tiene que dar el visto bueno, te tiene que aceptar. Hay muchas cosas. Imagínate, eso es de una operación. Y si tienes 100 operaciones, ¿qué va a pasar con tus 100 operaciones? Bueno, tenemos un impacto. ¿Por qué? Porque tenemos tiempo. Ajá. Y tenemos la parte financiera. Ya sabemos que el tiempo siempre es dinero. Ajá. Entonces, puedes tardarte en la demora de la liberación de tu mercancía. ¿Por qué? Porque le dijiste al proveedor que te tenía que vender bajo un Incoterm X y luego él te dijo que no, y quién va a pagar el gasto, y si tu proveedor está en China y le escribiste hoy, te va a contestar mañana, si no te contestó mañana, te va a contestar al siguiente día, y así nos vamos, y ya perdiste 5 días, 6 días, el puerto está saturado, te van a dar el previo para 5 días después, y entonces, ¿qué crees? Pues a lo mejor ya se te fue el tiempo y a lo mejor ya pasaron los 60 días que nos dio la autoridad, ¿no? Entonces, a lo mejor tu mercancía puede caer en abandono y entonces ya empiezas a hacer cálculos. Le pagué al proveedor, tengo que pagar demoras, tengo que pagar almacenajes, tengo que pagar esto, tengo que pagar el otro.
Es que mi proveedor me dijo que me lo iba a dejar puesto aquí en mi planta. Ajá, me iba a hacer un DDP, pero traías un textil y necesitas el sectorial textil, pero no lo tienes. Y te va a salir más caro. Y después, ¿qué crees? Que como no conseguiste cómo importarlo, pues entonces la mercancía se va a quedar en abandono, ya la perdiste. Ajá. En el tema financiero, en el tema de exportación, nos ayuda a fijar el precio. ¿Por qué? Porque tú dices, a mí me cuesta 10, o te lo voy a vender en 10, pero puesto en mi planta. Pero si el cliente te dice, oye, ¿me puedes por favor cubrir el flete internacional? Le tienes que subir el costo a tu producto. Para eso nos sirve el Incoterm también, para fijar el precio de exportación. Costos adicionales. De repente, resulta ser que como nos tardamos, como era un proveedor que no te gustaba, o el proveedor no te respondía, ¿no? Que traías un flete aéreo y no sabías ni con quién venía. Entonces, ¿qué crees? Que te mandaron la guía y tu mercancía llegó hace 4 días o 5. Y ya tienes que pagar almacenajes. Costos excesivos. A lo mejor tu proveedor te puede incluir los gastos de origen, el flete internacional. Pero también me ha pasado que los proveedores se hacen listos y ya el negocio no es la mercancía, sino los gastos internacionales, el flete. Te incrementan el 30%, el 40%. Entonces, ¿estamos seguros que estamos pagando correctamente o no nos convendría cambiar el Incoterm? Tendríamos pérdidas de clientes. ¿Por qué? Porque si la mercancía no llega a tiempo, pues ¿qué crees? Tu cliente te va a decir, oye, pues necesitaba la mercancía hace 3 meses y ya no la necesito. Gracias, ¿no? Tuve que buscar por otro lado. Multas. Podemos tener multas incluso porque si tenías un contrato con un cliente para entregar, pues ¿sabes qué? Incumpliste el contrato, pues ahí va la multa. O como yo les comentaba hace rato, a lo mejor si no declaras el Incoterm correcto y estás omitiendo impuestos, pues te van a multar porque estás omitiendo impuestos. ¿Cuáles son las recomendaciones? Pues bueno, no hay que mezclar Incoterms de diferentes versiones. Por ejemplo, un DDU versión 2020. El DDU no es versión 2020. Puede ser una versión 2010. Pero este Incoterm, pues en realidad, pues la versión no existe. Entonces, imagínate si no existe la versión, pues el proveedor te va a dar lo que quiera, ¿no? Te va a decir, pues es que en el 2020 como no hay, pues entonces le voy a inventar a ver ahí los costos o el alcance, la entrega de la mercancía, pues te va a inventar algo, ¿no? Tener siempre un documento por escrito o algo por escrito. Lo ideal sería tener un contrato de compra y venta de las mercancías, en donde diga, oye, las mercancías siempre van a viajar bajo este Incoterm. O vamos a tener diferentes, pues en cada embarque lo vamos a determinar. Y tiene que ser por escrito por medio de una orden de compra. Si no tienes un contrato de compra y venta, pues hazlo en la misma orden de compra. Mándale un correo a tu proveedor y dile, oye, tiene que ser un FOB Puerto Shanghai. Ser muy específico, y colocar la versión. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Pues bueno, vamos a vender un CFR Shanghai en el caso de exportación con la versión 2020. O ¿sabes qué? Vamos a vender un DDP, hablando de importación, que te vendan un DDP que sea ferrocarril, industrial, número, bla, 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 bodega 2. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese ferrocarril industrial 133 va a tener 3 bodegas. ¿Y qué crees? Que si tú no le especificas a tu cliente en qué bodega, pues a lo mejor te va a decir, pues a lo mejor en la bodega 1, ¿no? Ahí me recibieron. Y no, es la bodega 2. Pues sí, pero si no fuiste específico, pues él cómo iba a saber que tenía que entregar en la bodega 1. ¿Sale? Y sobre todo, utilizar la última versión. Las versiones anteriores se pueden utilizar, sí, pero la última versión, digamos que ya está más completa. Y nos va determinando con mucha exactitud qué tenemos que cumplir y se va adecuando, sobre todo con el tema de la tecnología. Entonces, la sugerencia es esta. Los Incoterms no son de uso obligatorio, o sea, no es que debe ser obligatorio utilizarlo, no, pero nos ayudan mucho a facilitar las cosas para determinar los alcances como exportador, hasta dónde tengo que alcanzar, como importador,
¿Dónde me van a transferir el riesgo el importador? El exportador, ¿dónde me va a transferir el riesgo a mí como importador? Entonces debemos de tener muy claro cómo es que voy a elegir un Incoterm. Ajá. Pues bueno, básicamente estas son todas las recomendaciones que tengo para hacerles. Los Incoterms son muy amplios porque existen muchas versiones y se van cambiando normalmente cada 10 años, pero para poder entender los Incoterms 2020 tendríamos que irnos a los antecedentes, a lo que hay atrás. ¿Por qué se creó, por ejemplo, un FAS el día de hoy? ¿Por qué tenemos hoy un DPU que nos incluye la descarga en destino? Ajá. Y obviamente que vamos cambiando constantemente. Y los Incoterms igual, se van adecuando con el tema de la tecnología. Entonces es ahí donde me gustaría invitarlos a que pudiéramos ahondar más en el tema de los Incoterms. En una hora es imposible que los podamos ver, porque como vieron son varios y cada uno tiene particularidades. Cada uno tiene un riesgo diferente, cada uno tiene un alcance diferente, incluso la modalidad de transporte, como les comentaba, hay unos que son marítimos, también tienen alcances diferentes. Entonces, por eso es necesario que nosotros como forwarders lo sepamos, ¿por qué? O como agentes de carga, porque nosotros necesitamos saber, somos los expertos para un cliente. Ajá, entonces necesitamos saber, darles la explicación, saber que si le conviene, que si no le conviene. Ya él sabrá si toma la decisión o no, pero es nuestra responsabilidad como profesionales darles las opciones y que sean correctas, ¿no? O sea, no que te metas a Wikipedia y, vamos a ver aquí si es lo correcto, ¿no? No, o sea, hay que revisar lo que está estipulado en la Cámara de Comercio. Entonces, sí, podrán estar o te podrán dar una idea, pero a veces tampoco está correcto. Las interpretaciones son diferentes también. Como importadores o como exportadores, como ya les comenté, necesitamos saber los alcances, o como empresarios también, ¿no? Como empresarios necesitamos saber, pues, ¿cuál es mi alcance? Ajá. Quiero invertir para darle más a mis clientes y tengo la posibilidad, pues a lo mejor les incluye el flete, ¿no? Les puedo incluir el flete a España, a China, no sé, a Guatemala, aquí cerquita, ¿no? Pero si no, ¿cuál sería el tema? A lo mejor, ¿sabes qué? Estoy empezando. Ajá, estoy empezando y no puedo invertir tanto. Pues vamos a vender Xworks en los primeros. O un FCA o un FAS. Ajá. Eso es lo que necesitamos revisar como empresarios, ¿no? Y en todos los ámbitos, si somos empresarios, si pertenecemos a una empresa, si eres un vendedor de productos, de cualquier tipo de productos, de libros, de planchas, de polímeros, de químicos, necesitas saber también de los Incoterms. ¿Por qué? Porque si haces un evento internacional, ¿cómo vas a saber cuál es el precio que le tienes que dar a tu cliente? A lo mejor ya hay precios fijados, pero hoy día, con la fluctuación que tenemos en el medio con el tema de los fletes marítimos, que están carísimos todos, que no hay espacio, que tenemos que revisar ese tema del espacio, si hay almacenaje, si hay demoras. Tenemos que verificar todo eso. Tenemos que ver cuáles son los riesgos que tenemos. Y como vendedor, pues necesito saber también, o como la gente de compras, si eres el encargado de compras, también necesitas saber que tu vendedor, ¿qué es lo que te tiene que incluir? Ajá, tus ejecutivos de operaciones en las empresas también necesitan saber y necesitan exigir. Porque, pues es que este era el Incoterm. Pues no sé, pregúntale al proveedor. El proveedor, pues tú no me dijiste, ¿no? Entonces necesitamos saber todos. Y como les digo, como empresarios, necesitamos, ¿qué queremos ahorrar? Pero también queremos generar ganancia. Entonces necesitamos tener un equilibrio ahí. Ajá. Y necesitamos ser proactivos y eficientes en donde estemos. Como yo les decía, como empresarios, como importadores, como vendedores. Necesitamos ser proactivos y eficientes. Tenemos que anticiparnos. Si el cliente no sabe, tenemos que darle la solución. Y eso solo nos lo da pues la capacitación, hablando hoy de Incoterms, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí me gustaría comentar
que nosotros hemos creado un taller de Incoterms, porque como comentaba, una hora no da para tocar todos los alcances, los riesgos. Entonces, hoy en Grupo CASE hemos creado un taller de 5 horas que será impartido el 11 de enero, sería a partir de 10 a 3 de la tarde. El costo normal es de 800 pesos, pero si nos inscribimos antes del 15, pues tendríamos un descuento de 600. Estaremos viendo qué son los Incoterms, cuáles son sus antecedentes, las características de cada uno, cómo me puede ayudar para la elaboración del precio de exportación, cuál es la relación con el valor, con el valor en aduana. Tendremos ejercicios prácticos, pues para practicar en este Incoterm qué se tiene que incluir, qué no, cuáles son los costos, cuáles son las responsabilidades. Y bueno, también podríamos hacerlo a través de grupo cerrado en sus empresas. No sé si tienen varios operadores que les gustaría que aprendieran acerca de los Incoterms de una manera más especializada. Pues bueno, también tenemos grupos cerrados para personas, hasta 15 personas. Pues nos adaptamos a los tiempos, a las necesidades. Podemos hacerlo en su empresa, podemos hacerlo de manera virtual, como ustedes gusten. Y pues bueno, ahí entraríamos ahora en el tema de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguna, si nos ayudan a levantar la mano para abrirles el micro? Pues yo, Diana, yo que estoy aquí cerquita, ¿no? Aquí tenemos a Aya, que es una invitada especial. Yo creo que hoy en día me gustaría mucho que me platicaras un caso así como que el que más te sorprendió porque no supieron seleccionar el Incoterm correcto, ¿no? Como que dijo el importador, el exportador, perdí mucho, algo que te haya impactado durante todo este tiempo que tú tienes, que dijiste, híjoles, de verdad no quisiera estar en sus zapatos, ¿no? Pues mira, no me ha tocado así algo tan grave, pero hay muchas operaciones, por ejemplo, que son trianguladas. ¿A qué me refiero con trianguladas? Que la mercancía se vende en Canadá, pero sale de la India y entonces llega a México, ¿no? Entonces, México le compra a Canadá, pero la mercancía viene de India. Resulta ser que el que compró, o el vendedor, o la gente que le vendió a la empresa mexicana, estaba en Canadá. Ella le compró a su proveedor que estaba en la India, pero le compró como un FOB, ¿no? Entonces no te preocupes, yo me hago cargo de flete internacional. Pero él al cliente en México le vende como un CFR para que llegara la mercancía aquí al puerto de Veracruz. Pero entonces nadie se percató de que el flete no había sido pagado. Entonces resulta que el cliente le dice, cuando llega a México, pues se empieza a anticipar el cliente, ¿no? A hacer pagos de gastos locales, a mandar la información a la gente aduanal, etc. Y entonces cuando llega a México la mercancía, oye, ¿sabes qué? Tienes que pagar el flete marítimo. Pero para esto también la encargada de compras no estaba, se había ido de vacaciones, entonces hay alguien que la cubra. Y resulta que la chica no sabía cuáles eran los términos. Y la factura no lo decía. Como era triangulada, pues nadie se había enterado de cómo iban a comprar. Y oye, ¿sabes qué? Juanita, tu mercancía ya revisamos con la naviera y tienes que pagar $1,500 de flete. Y te dice, pues sí, págalos. Los pagamos. Entonces se pagaron, ya nos liberan la mercancía, se tardó ahí un poquito porque el flete no estaba pagado, nosotros no sabíamos que se tenía que pagar, y cuando entra pues ya pagamos, se hace la liberación y todo. Cuando entra esta chica de vacaciones, empieza a revisar obviamente las operaciones que estaba haciendo la persona que la cubrió, y de repente nos dice, oye, pero ¿por qué pagaron el flete si no se tenía que pagar? Pues es que aquí en el BL dice que viene al cobro. Revisamos con Juanita y nos dijo que sí, que se tenía que pagar. Dice, no, es que la negociación con mi proveedor es que el flete viene incluido. Y entonces revisamos con la naviera no tenía la instrucción de que ese flete venía prepagado.
Sí se pagó y al final el cliente tuvo que hablar con su proveedor y decirle, oye, no me lo incluiste, lo tuve que pagar yo, pues ahora hazme una nota de crédito por esos $1,500. Afortunadamente, el cliente tenía buena relación con su proveedor y llegaron, llegaron a esa negociación de, bueno, sí te pago los $1,500. Pero si él no hubiera tenido una buena relación con su cliente y no hubieran tenido algo por escrito para decir, oye, sí me lo tenías que vender así, o sea, el proveedor le dice, pues sabes que no lo acordamos, aquí viene el BL, dice que es collect y págalo y pues ya no me importa lo que pase, ¿no? Y ya son $1,500 que a lo mejor si la empresa no tiene la solvencia financiera, pues ya te sacó $1,500 de la bolsa, ¿no? Muy bien, muchas gracias. No, ¿de qué? Pues bueno, quisiera comentarles también que en Grupo CASE tenemos algunos talleres, ahora estamos empezando con el taller de Incoterms, pero también tenemos asesoría y capacitación para empresas que se quieren certificar como OEA o CITIPAT. Tenemos algunas otras, pero las enfocadas al comercio exterior, pues bueno, sería OEA, CITIPAT. Tenemos también asesoría y capacitación para programas IMEX, Anexo 24, certificación IVA y IEPS, despacho aduanero, clasificación arancelaria, auditorías preventivas de comercio exterior, sobre todo para las empresas que son IMEX, ¿no? Desarrollo del área de comercio exterior. A lo mejor hoy tú dices, oye, ¿sabes qué? Todo lo tengo con un forwarder, ¿no? Pero quiero tener mi propio área de comercio exterior. Necesito, por favor, que me ayudes a elegir a las personas correctas, ¿no? Necesito que sepan de IMEX, necesito que sepan de materiales peligrosos, necesito que sepa de despacho aduanero, de importación, o necesito que sepa sobre virtuales. Ajá. Y obviamente también sobre los documentos de la importación y de la exportación. Porque, ¿qué creen? Que hoy yo creo que las empresas hacen las cosas porque creían que así era, ¿no? Ah, no, pues es que así se hizo. Yo tengo 20 años trabajando en la misma empresa y se tiene que hacer así. Pero no revisamos las leyes. Entonces, el que lleva 20 años en la empresa, pues le empieza a enseñar a los demás y los demás creen que así es, porque así me dijeron que tenía que ser. Pero en realidad no. En realidad tenemos que revisar las leyes, tenemos que revisar los fundamentos, tenemos que ver todo ese fundamento legal, porque como importador y exportador tenemos que cumplir con un fundamento legal. Como operador logístico tenemos la responsabilidad, somos un responsable solidario, porque somos quienes estamos dando el servicio al cliente. Y si tú das una mala asesoría, pues tu cliente va a estar mal. Pero la culpa no va a ser solamente del cliente, sino también tuya como un profesional, como un asesor experto en comercio internacional. Entonces, por eso es necesario que la gente se capacite. No solamente en estos temas de comercio exterior, hay muchos otros temas más, ¿no? Pero hoy que estamos tocando el tema de capacitación de comercio exterior, creo que es importante la inversión, porque al final es una inversión. Un personal bien capacitado te va a evitar problemas, va a ser proactivo, se va a sentir parte de tu empresa, te va a solucionar problemas, hasta te puede hacer ganar clientes, ¿no? Bueno, y estos son algunos de nuestros clientes. Como pueden ver, pues tenemos de todos los seguimientos, ¿no? Importadores, exportadores, transportistas, agentes aduanales, forwarders. Y pues bueno, estas son algunas de nuestros productos. Jackie, si me puedes ayudar con eso, porfa. Claro que sí. Pues muchísimas gracias, Diana. Fíjate que nosotros vendemos la parte de asesoría en seguridad patrimonial empresarial, pues muy dedicado a lo que sería OEA ISO 28000 o CITIPAC, encargado precisamente en cuidar toda nuestra seguridad perimetral, ¿no? La capacitación, asesoría en las normas ISO, CITIPAC, OEA, certificación integrales como IMEX, IEPS, IVA, OEA. En la parte de talento humano, pues todo el desarrollo, ¿no? Directivo, operativo, gerencial, pruebas doping, estudios socioeconómicos, baterías. También en el campo de nutrición, pues llega el médico hasta tus oficinas, porque es importante. El ser humano no somos máquina, tenemos que estar bien físicamente para poder estar. Nosotros también damos la capacitación y asesoría en normas y protección civil, todo lo relacionado para cuidar la salud de nuestro trabajador en cumplimiento de las normas oficiales. Y claro, la parte de comercialización. Esta es la gama de servicios que nosotros ofrecemos como parte de Grupo CASE. Grupo CASE. Muchas gracias.
Somos una empresa orgullosamente certificadas en la norma ISO 37000 en un sistema de gestión antisoborno, de las primeras que hay en México como asesoría y capacitación. Pues bueno, aquí Diana, agradeciéndote mucho la participación, la plática. Aquí están los contactos de Diana, por si ustedes gustan ponerse con contacto con ella, aquí estamos. Pues muchas gracias a todos por su tiempo, gracias al Grupo CASE por el espacio y cualquier duda que tengan, con muchísimo gusto, hoy abordamos el tema de Incoterms, pero si tuvieran algún tema que quisiera que abordáramos, como valoración aduanera, como comentaba hace rato, los documentos que necesitamos presentar para la importación, para la exportación. Hoy me ha pasado que después de muchos años, de algunos años que ya tiene el complemento de comercio exterior, pues hoy muchos clientes siguen teniendo problemas con eso, ¿no? Entonces, también apoyamos en esa parte a las empresas. Hoy empezamos con el tema de la carta aporte, que también ha sido un tema, o es lo de hoy, el complemento de la carta aporte. Entonces, tenemos el expertise de poder asesorarlos. Entonces, siéntanse con la confianza de acercarse con nosotros y ver en qué podemos apoyarles. Muchas gracias, de mi parte sería todo. Agradezco a todos por estar presentes y cualquier duda, pues estamos a sus órdenes. Muchas gracias.